Buenas noches a todos hermanos, amigos. En este tema de hoy, bendiciones a todos. En este tema de hoy, el tema va a tratar con respecto al Evangelio, como dando continuidad a esta serie, se podría decir así, serie de temas en cuanto al Evangelio, habiendo explicado en los videos anteriores el Evangelio en su totalidad o en su mayor plenitud en cuanto a lo que se me ha revelado, ¿verdad? No digo que sea al 100%, pero al menos en lo mayor posible. Entonces, eh, en este tema, para darle continuidad en cuanto a la explicación del Evangelio, lo que sería o es evangelizar. ¿Por qué? Porque después de haber comprendido el Evangelio, después de haberlo entendido correctamente, tal cual está escrito, entonces, al haberlo entendido, al haberlo creído, al haberlo aceptado y habernos convertido a Él, al Evangelio, ahora somos llamados a evangelizar, a compartir ese mensaje en el cual nosotros ya creímos, ¿verdad? Entonces, lo que debemos de hacer ahora es evangelizar, y precisamente de eso se va a tratar este tema, evangelizar. Eso podemos ver claramente que Jesucristo, en el comienzo de su ministerio, Él comenzó con Marcos 1, 14, 15, eso ya lo vimos incluso en los videos anteriores, donde Jesucristo para salvación pide o exige dos demandas, que es arrepentíos y creed en el Evangelio. Solo debemos de tomar en cuenta esas dos demandas para nuestra salvación, para la salvación de nuestras almas. No debemos de hacer nada más que cumplir con esas dos principales demandas, arrepentirnos y creer en el Evangelio. Ahora, así comenzó nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, predicando el Evangelio. Se mantuvo, como lo vimos anteriormente en los videos, se mantuvo predicando el Evangelio. Asimismo, el Señor finalizó ya su obra salvífica, finalizó su ministerio, final de su ministerio. Él finalizó su ministerio ya cuando ya estaba a punto de ascender al cielo, a la derecha del Padre, para quedarse ya con Él a preparar, en este caso, una morada celestial para nosotros. Él finalizó su ministerio con Marcos 16, 15, 16 y con Mateo 28, 18, 20, mandándonos a predicar el Evangelio a todas las naciones. Mateo 28, 18, 20, haciéndonos discípulos, ya habiendo predicado a las naciones, ahora haciendo las discípulas a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que asimismo Jesucristo nos había enseñado. Bueno, les había enseñado en este caso a los apóstoles, ¿verdad? Y por medio de ellos a nosotros. Bueno, entonces podemos ver claramente que todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo siempre se mantuvo en ese punto de evangelizar. Siempre se mantuvo evangelizando. Obviamente porque Él había entendido ya su propósito, el Evangelio. Entonces, habiéndolo entendido, comprendido, aceptado y todo, se dedicó a evangelizar. Comenzó evangelizando, terminó evangelizando y nos mandó a los apóstoles, y hasta el día de hoy nos envía el Señor a evangelizar. Entonces, por eso consideré que el próximo tema en cuanto a la serie sería evangelizar. Ahora, la pregunta es, ¿los apóstoles de Jesucristo cumplieron con esa orden que Jesús les dio? ¿Con ese mandamiento de evangelizar? ¿Cumplieron con ese mandamiento de ir y evangelizar a todas las naciones? 100% cumplido. Como prueba para ello y testimonio,
tengo 78 versículos que demuestran claramente, que claramente lo dicen o nos muestran que los apóstoles siempre estuvieron predicando el evangelio del reino. Como lo podemos ver aquí, comenzando en este caso incluso desde el evangelio de Mateo, que claro, eso ya aplica en este caso para el Señor Jesucristo, que fue quien estuvo evangelizando. Desde los 4 evangelios, ya de ahí comenzaron los apóstoles después de Jesús. En el libro, todo el libro de los Hechos, podemos encontrar la evidencia y podemos encontrar de una forma más específica, más hermosa, de cómo fue que los apóstoles evangelizaban, cómo ellos predicaban, cómo ellos anunciaban la muerte y la resurrección de Jesucristo, cómo daban testimonio, cómo ellos eran juzgados, cómo ellos eran llevados ante, en este caso, ante jueces para ser juzgados, eran encarcelados, eran apedreados siempre. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Eso lo podemos ver, en este caso, en el libro de los Hechos, que es un libro histórico, se puede considerar más que doctrinal, es un libro histórico, donde la Biblia, el Nuevo Testamento nos narra los hechos, o sea, nos narra precisamente eso, los hechos de los apóstoles, lo que ellos hicieron, lo que ellos vivieron, cómo predicaron, cuál era su mensaje, etcétera, etcétera. Por eso se le llama hechos de los apóstoles. Entonces, como testimonio tenemos, o como prueba irrefutable de que los apóstoles cumplieron exactamente el mandamiento que Jesús les dio de ir y predicar el evangelio a todas las naciones, tengo 78 versículos para demostrar. Y para finalizar, desde todo el Nuevo Testamento, este es un estudio muy completo, hermanos, que sé que les va a servir de muchísima bendición. ¿Por qué? Porque como anteriormente, en el video anterior tuve muchísima evidencia que dar, en este tengo incluso más. En el video anterior eran creo como 40 y algo versículos, 40 y tantos. Ahorita son 78 versículos, casi el doble. Y si se dan cuenta, este tema abarca todo el Nuevo Testamento, empezando desde Mateo, Hechos, Romanos, Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Timoteo, Pedro y, para finalizar, Apocalipsis. ¿Cómo finaliza Apocalipsis? Acá en Apocalipsis 14:6, un ángel predicando el evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio eterno. El evangelio eterno, aquel evangelio que le fue revelado a el apóstol Pablo, en este caso para los gentiles, para toda la humanidad, pero en especial para los gentiles, hacia los cuales el apóstol Pablo fue llamado o fue enviado a predicar dicho evangelio. Entonces, bueno, esa es la introducción al tema. Y ahora quería yo de igual manera darles a saber que, al igual que en el video anterior les había yo explicado que hice una ligera modificación en mi esquema, habiendo colocado la Trinidad aquí, en este trino. Ahora hice otra modificación, habiendo agregado un nuevo versículo aquí, en este caso dentro de lo que es el triángulo, la Trinidad. Y Romanos 1, 16, 17 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, el cual es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y después al griego. El versículo 17 dice, no recuerdo bien cómo va, pero dice que la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe, y por medio de la fe somos justificados. ¿Y por medio de la fe en qué? En el versículo 16, en el evangelio. Entonces, el llamado es a evangelizar y a no avergonzarnos de este evangelio, como también a no adulterarlo.
a no agregarle ni quitarle nada al Evangelio, sino que lo prediquemos, lo evangelicemos, lo anunciemos puro, limpio, sin mancha, tal cual está escrito conforme a las Escrituras. Entonces, entendiendo eso, igual debemos de predicarlo a tiempo y fuera de tiempo, este Evangelio. Y lo demás que agregué, en este caso, como pueden ver, es lo que asimismo, para poder entrar al cielo por medio de esta llave, la llave para entrar al cielo o la llave para abrir la puerta para entrar al cielo, es el Evangelio. Es el Evangelio esa llave con la cual podemos abrir la puerta para entrar al cielo. Ahora, ¿quién es la puerta para entrar al cielo? ¿O cuál es la puerta? San Juan capítulo 10, versículo 9, Jesús lo dijo claramente: yo soy la puerta para entrar al cielo, y todo el que entre por mí entrará, saldrá del otro lado y hallará pastos. O sea, entraremos al paraíso, en este caso al cielo, como lo podemos ver. Y de igual forma, en Mateo capítulo 7, versículo 14, nuestro Señor Jesucristo dijo claramente: angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida eterna, a la salvación, al cielo, y pocos son los que la hallan, o incluso los que entran por ella, pocos, muy pocos. Y también dijo en el versículo 13: y ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, al infierno, y muchos, muchísimos, en gran cantidad, son los que entran por esa puerta y los que van en ese camino ancho rumbo al infierno, como aquí lo pude exponer en esta modificación que le acabo de agregar a mi esquema. Entonces, habiendo ya explicado más o menos esta modificación que le hice a mi esquema, habiendo entendido eso, podemos ver claramente que solo hay dos caminos, el camino angosto que lleva a la vida eterna y el camino ancho que lleva a la condenación eterna. No hay más. Y es en esta vida donde nosotros debemos de tomar la decisión de nuestras vidas, tanto físicas como espirituales. ¿Por qué? Porque esa decisión que nosotros tomemos en esta vida va a determinar la eternidad para con nuestras almas. El día de mañana que muramos, o que Cristo venga a buscar a su iglesia. Entonces, habiendo entendido ya esta ligera modificación y habiendo entendido ya la introducción al tema, me gustaría dar lectura a todos estos versículos, donde no me voy a detener. Ahora sí voy a tratar de ser específico, rápido, y dar solo lectura para testificar y comprobar que realmente los apóstoles cumplieron con el mandamiento que Jesús les dio de ir a evangelizar a todas las naciones, y asimismo demostrar que el discurso de ellos, o la mayor parte del tiempo que ellos pasaron en esta tierra predicando, sirviendo a Dios, siempre predicaron el Evangelio, siempre anunciaron el Evangelio, siempre estuvieron evangelizando, siempre. Ellos exponían algún tema de la misma palabra en cuanto al Antiguo Testamento, o en cuanto a revelaciones nuevas que el Señor por medio del Espíritu Santo les estaba dando en ese momento, incluso para escribir el Nuevo Testamento. Pero siempre en esos temas nuevos, o en esos temas del Antiguo Testamento que tocaban en cuanto a profecías ya cumplidas en Cristo, y explicando en este caso a los profetas, los apóstoles, siempre agregaban el Evangelio, siempre el Evangelio estaba de por medio, o estaba presente, o era lo primordial, evangelizar. Entonces ahora vamos a comprobar, y voy a iniciar, hermanos, para que este tema no se haga tan largo como el pasado, y si me da tiempo, con la ayuda del Señor, al final del video poder evangelizar yo
habiendo ya escuchado cómo fue que los apóstoles evangelizaron, entonces ahora yo poder evangelizar en este video en este caso, para los amigos que puedan llegar a escuchar este video, para que ellos sean evangelizados, en este caso por medio del Señor a través de mí, para que ojalá y el Espíritu Santo toque sus corazones y los pueda convencer de pecado y puedan entender que necesitan un Salvador, Jesucristo. Entonces, bueno, voy a dar inicio, hermanos, amigos. Como les dije, trataré de ser muy rápido. Entonces, presten bien atención para que ustedes escuchen que cada versículo habla del Evangelio, de anunciar y predicar el Evangelio, comprobando así que ellos, los apóstoles, cumplieron 100% el mandamiento de Jesús, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Bueno, primer versículo, Mateo capítulo 4, versículo 23, dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús recorriendo toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, de los judíos, y predicando el Evangelio del reino. Predicando el Evangelio del reino. Mateo 9, aquí con el micrófono. Mateo 9:25. Mateo 9:25 dice así: pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña. Disculpen, ahí creo que me equivoqué, creo. Mateo 9:25. Mateo capítulo 9, versículo 25. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda la tierra. Disculpen, ahí al parecer sí me equivoqué en ese versículo, no tiene nada que ver en este caso con el Evangelio. No sé qué pasó, hubo una ligera confusión ahí cuando pasé la lista de la libreta aquí. Entonces, bueno, ya tenemos el primer versículo que nada que ver con el tema. Entonces continuamos. Mateo 24:14. En este caso les pido una disculpa, hermanos, porque sí, ahí fue una falla y no entiendo por qué. Sí, ya lo había yo estudiado antes, pero bueno, continuamos. Mateo 24:14 dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, será predicado este evangelio, y entonces vendrá el fin. Mateo 26:13 dice así: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. En este caso se refiere a la mujer que rompió el jarro de alabastro para enjuagar a sus pies, habiéndolos lavado con sus pelos, ¿verdad? Entonces Jesús dijo que donde quiera que se predicara ese evangelio, el evangelio, se iba a recordar ese evento maravilloso que esta mujer con fe realizó. Entonces, Mateo 26:13: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo se predique este evangelio. Continuamos. Marcos capítulo 1, versículo 1. Marcos 1:1 dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Bueno, vemos cómo inicia en este caso el evangelista San Marcos en el capítulo 1 con su versículo 1, dando a saber el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea, el evangelio es de Jesucristo siendo el Hijo de Dios. Entonces, eso está claramente entendido. Ahora vamos a Marcos 8:35. Marcos 8, versículo 35, dice así:
porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Todo el que pierda su vida por Jesucristo y por obviamente haber creído en el Evangelio se salvará, o sea, salvará su alma para la vida eterna. Y todo el que trate de salvar su vida física negando a sí mismo el Evangelio sin creer en Jesús, la perderá, o sea, perderá la vida de su alma por la eternidad, será condenada esa alma. Entonces, ahora vamos con Marcos 13:10. Marcos capítulo 13, versículo 10, dice así: y es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Es necesario que este Evangelio sea predicado a todas las naciones sobre el mundo entero, ¿verdad? Marcos 13:10, Marcos 14:9. Marcos 14:9 dice así: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella, haciendo referencia o paralelo lo que vimos en el versículo anterior de Mateo. Entonces ahora vamos a Lucas. Fue Marcos 14:9, ahora Lucas 4:43. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 43, dice así: pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Para qué fue enviado Jesucristo a esta tierra? Para anunciar el evangelio del reino a otras ciudades independientes, en este caso de Jerusalén, Galilea, a todas las naciones, sobre todo el mundo, como lo vimos en los versículos anteriores. Para esto Jesús fue enviado, para anunciar el evangelio. Aquí estamos en Lucas 4:43, Lucas 4:43. Vamos a Lucas 8:1. Lucas 8:1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 apóstoles con él, o sea, iban acompañándolo. Entonces, ¿qué dice? Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Confirmado. Pruebas irrefutables. Ahora vamos a Lucas 9:6. Dice así: y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. En este caso me imagino que se refiere a los apóstoles, ¿verdad? Porque no he leído bien el contexto, pero sí, de hecho la introducción al tema es misión de los 12 discípulos, o sea, eran los 12 apóstoles. Dice: y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes, anunciando el evangelio. A ver, ahora vamos a Lucas 20, versículo 1. Vamos rápidamente a Lucas 20. Lucas 20:1. Dice así: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. O sea, dice, y anunciando Jesús el evangelio. Anunciando el evangelio, siempre anunciando el evangelio, hermanos. ¿Qué haces tú en tu congregación? ¿Qué haces tú en tu vida? ¿Estás anunciando el evangelio? Al igual que Jesús, el maestro, el cual a eso fue enviado a esta tierra, a anunciar el evangelio, lo acabamos de leer. Y asimismo, ¿acaso no fue enviado? Jesús fue enviado por el Padre para anunciar el evangelio. ¿Y acaso los apóstoles no fueron enviados por Jesús, el Hijo de Dios, para anunciar el evangelio? Y por medio de los apóstoles, el Espíritu de Dios nos está enviando a nosotros, discípulos suyos, a anunciar el evangelio. Lo estamos viendo claramente, hermanos, y vamos a seguir rápidamente.
En este caso es Lucas 21, bueno, ya lo vimos, y anunciando el Evangelio. Hechos 8:4. Hechos capítulo 8, versículo 4 dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Anunciando el Evangelio. Fueron esparcidos por todas partes e iban anunciando el Evangelio. Hechos 8:12, en el mismo capítulo dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Una vez más, prueba irrefutable. Continuamos. En este caso estamos en Hechos 8, disculpen, creo que ya me perdí. Hechos 8:12. Ahora vamos a Hechos 8:35. Dice así: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Les anunció el Evangelio de Jesús. Hechos 8:2, Hechos 8:35, Hechos 8:40. Dice así: pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Anunciando el Evangelio a todas las ciudades, cumpliendo así el mandamiento que Dios le dio a Jesús, y en este caso que Jesús le dio a los apóstoles. Y para con nosotros, pues el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces vamos ahora, Hechos 8:40, ahora vamos a Hechos 10, versículo 36. Dice así: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Amén. Una vez más, confirmando, Hechos 10:36. Ahora vamos a Hechos 11:20. Hechos 11:20 dice así: pero hay entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Hechos 11:20. Ahora Hechos 13:32. Dice así: y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Hechos 13:32. Hechos 14:21 dice así: y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Después de anunciar el Evangelio, lo vemos nuevamente. Hechos 15:7 dice así: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Dando testimonio y dando fe de esta palabra, vamos ahora a Hechos 15:35. Hechos 15:35 dice así: y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Continuamos dando evidencia bíblica en cuanto al cumplimiento acerca del mandamiento de Dios para con los apóstoles. Vamos con Hechos 17. Hechos 17:18 dice así: y algunos filósofos de los epicúreos y de los
estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Eso está en Hechos 17-18. Ahora vamos a Hechos 20-24. Hechos 20, versículo 24, dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20-24. Vamos ahora a pasar a las cartas, en este caso ya a las cartas de nuestro apóstol para los gentiles, el apóstol Pablo. Carta de Romanos 1:1 dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Apartado para el evangelio, para predicar el evangelio de Dios. Vamos a Romanos 1:9, dice así: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. O sea, a quien sirvo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. En el evangelio de su Hijo, siempre haciendo referencia al evangelio. Ahora vamos igual Romanos 1, del 15 al 17, dice así: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ese fue el que acabo de exponer anteriormente al principio, el cual agregué el día de hoy, a mi esquema. Ahora vamos a Romanos 10, continuamos para ser breves, rápidos en esta. Romanos 10:16 dice así: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, una vez más, anunciando el evangelio, en el cual incluso no creían muchos. Ahora vamos a Romanos 11:28, dice así: así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. O sea, predicar el evangelio incluso nos conlleva a generar enemigos. Vamos ahora a Hechos 11:28. Romanos 11:28. Ahora a Romanos 15:16. Romanos 15, versículo 16, dice así: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Una vez más, ministrando el evangelio de Dios a los gentiles, en este caso. Ahora vamos a Romanos 15:19, dice así: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Ahora vamos a Romanos 15:20, dice: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino
como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. O sea, el propósito de Pablo era ir a predicar el evangelio a lugares donde aún no había ido ningún otro apóstol a predicar, donde no conocían del evangelio. O sea, para no edificar sobre otro apóstol que ya hubiese anunciado el evangelio. Entonces, ahora vamos a Romanos 15:29. Dice así: y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Amén. Vamos a Romanos 16:25. Dice así: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha mantenido oculto desde tiempos eternos. O sea, el evangelio fue el plan de salvación que nuestro Dios se ingenió desde antes de la fundación del mundo en la eternidad para salvarnos, y nos los dio a conocer, nos los reveló en el momento oportuno, que en este caso fue, habiéndolo anunciado por medio de los profetas, lo reveló ya en el Nuevo Testamento por medio de Jesucristo, a través de su Espíritu Santo después, para con sus apóstoles. Ahora leímos Romanos 16:25, ahora vamos a pasar a otra de las cartas del apóstol Pablo, es Primera de Corintios 1:17, dice así: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, no me mandó Dios a bautizar, sino que Dios me mandó a predicar el evangelio. Entonces, Primera de Corintios 9:12, continuamos rápidamente para dar fe en cuanto al tema. Romanos, disculpen ya, Primera de Corintios 9:12 dice así: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Siempre el evangelio de Cristo. Vamos a 1 de Corintios 9:14, dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Incluso podemos llegar a vivir del evangelio si nos dedicamos a anunciar, a predicar el evangelio. Podemos gozar de ese derecho, de poder vivir de él, como incluso muchos lo hacen. Pero en este caso el apóstol Pablo no quiso gozar de ese derecho. Él quiso predicar el evangelio gratuitamente y ganarse el pan para comer por medio de el sudor de su frente, para que asimismo él ganase una recompensa aún mayor ante el Padre, un galardón que era para su gloria de él y que nadie se lo iba a poder quitar. Entonces vamos a 1 Corintios 9:16, dice así: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. De hecho, este versículo, 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, disculpen hermanos, aquí creo que este versículo sí es muy importante tomarlo en cuenta para con mi esquema, para agregarlo en el esquema, en este caso en el esquema. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 9:16 dice así: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Entonces, ojo con esto que el apóstol Pablo nos está diciendo. Ay de mí. Jesucristo pudo haber dicho lo mismo: ay de mí si no anuncio el evangelio, porque por eso fui enviado. El apóstol Pablo lo está diciendo: ay de mí si no anuncio el evangelio, porque por esto fui llamado, para esto fui llamado.
¿podría acaso aplicar también para nosotros? Ay de nosotros si no anunciamos el Evangelio, puesto que para eso fuimos llamados. Claro, claro, hermanos, que puede aplicar. En este caso lo voy a remarcar, 1 Corintios 9:16, para aplicarlo, en este caso, al tema, porque es muy importante. Es muy importante tomar en cuenta que fuimos llamados para predicar el Evangelio, y ay de nosotros si no lo anunciamos. Entonces continuamos, 1 Corintios 9:18, dice así: ¿cuál pues es mi galardón? Dice el apóstol Pablo, que predique el Evangelio. Ese es mi galardón, predicar el Evangelio gratuitamente, sin gozar del derecho de poder vivir del Evangelio. Dice que predique el Evangelio presente gratuitamente, el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Ahí el apóstol Pablo claramente lo está confirmando. O sea, él no se quiso valer de ese derecho de que podía vivir del Evangelio, no lo quiso, lo rechazó. Él prefirió predicar el Evangelio gratuitamente y ganarse el pan para su boca, el pan de cada día, ganárselo con el sudor de su frente. Entonces continuamos, 1 Corintios 9:23, dice así: y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme compartícipe de él, del Evangelio. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, siempre por el Evangelio. Vamos a 2 Corintios, vamos a pasar ya a otras de las cartas del apóstol Pablo, en este caso igual a los Corintios, pero ya es la segunda carta enviada a los Corintios. 2 Corintios 2:12 dice así: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces, una vez más, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, o sea, llegó a Troas, ¿para qué llegó a Troas? Para predicar el Evangelio de Cristo. Entonces, vamos a 2 Corintios 4, capítulo 4, versículo 3, dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entonces, una vez más, el evangelio está encubierto con nosotros, y para los que se pierden está encubierto el evangelio. Ahora vamos a 2 Corintios, en este caso fue 4:3, vamos a 2 Corintios 4:4, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Una vez confirmando más, vamos a 2 Corintios 8:18, y dice así: y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Cuya alabanza en el Evangelio se escucha por todas las iglesias. En este caso fue 2 Corintios 8:18. Ahora vamos a 2 Corintios 9:13. Dice así: pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Entonces, una vez más, podemos ver por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Siempre ser obedientes al Evangelio de Cristo, a anunciar el Evangelio de Cristo. Esto fue en 2 Corintios 9:13. Ahora vamos a 2 Corintios 10:14. 2 Corintios 10:14 dice así: porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros,
pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Ahora 2 Corintios 10:16 dice así: y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. O sea, ir a predicar el Evangelio a un lugar donde aún no se haya predicado, donde no haya alguien que ya haya edificado ahí, para no sobre edificar sobre algo que ya, sobre un lugar donde ya edificó, en este caso, otro apóstol. Ahora vamos a 2 Corintios 11:4, dice así: porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. O sea, en este caso se está refiriendo a apóstoles falsos que venían y predicaban un evangelio completamente diferente al evangelio único. En este caso es 2 Corintios 11:4, lo puedo considerar para agregarlo también al tema, al esquema, porque también es muy importante. De hecho, hace referencia, de hecho está haciendo referencia precisamente a Gálatas 1:6-9, donde dice que si alguno viniere y os predicare un evangelio diferente, sea anatema. Implica incluso aquí en 2 Corintios 11:4, donde está diciendo claramente que vinieron falsos apóstoles y les predicaron un Jesús diferente, un evangelio diferente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, continuamos. 2 Corintios 11:7 dice así: pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. O sea, pequé yo al haberles predicado el evangelio de balde. No pequé yo al haberles predicado el evangelio, y no se los prediqué en balde, no. De ninguna forma pequé y de ninguna forma les prediqué el evangelio en balde. Vamos nuevamente ahora con Gálatas. Gálatas 1:6-9. Gálatas 1:6-9. Gálatas 1, versículos del 6-9 dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de el que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahí está, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 2 Corintios 11:4. 2 Corintios 11:4. 2 Corintios 11:4, como ya lo vimos. Os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, o sea anatema. Es precisamente el mismo versículo de acá. Entonces vamos a Gálatas 1:11 para continuar dando evidencia. Dice: más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En este caso, Gálatas 1:11, Gálatas 1:11-12, ahí está en el esquema. Continuamos, Gálatas, capítulo 2, versículo 2, dice así: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. El evangelio que yo predico entre los gentiles, está diciendo el apóstol Pablo.
Continuamos, hermanos, para ser breves, rápidos. Gálatas capítulo 2, versículo 5 dice así: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. La verdad del evangelio. El evangelio es la única verdad que existe para nuestra salvación, para la salvación de nuestras almas. ¿Ok? Entonces vamos a Gálatas 2, del 7 al 9. Dice así: antes, por el contrario, como bien que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. O sea, en este caso, el apóstol Pedro fue enviado a predicar a los judíos en cuanto al evangelio conforme a la circuncisión, o sea, a los judíos que creían en la circuncisión, y en este caso el apóstol Pablo fue enviado a predicar el evangelio a los gentiles, personas que eran incircuncisas. Entonces, Pedro era el apóstol enviado a predicar el evangelio a los judíos, al pueblo judío, y el apóstol Pablo fue el apóstol que fue enviado a predicar el evangelio a los gentiles. Pero de igual manera, habiéndole revelado Jesús a Pedro que el evangelio también era para los gentiles, cuando le dio una revelación donde vio del cielo descender animales impuros, etcétera, etcétera, y ahí le reveló claramente que el evangelio también era para los gentiles, ¿verdad? Entonces ahora vamos a Gálatas 2, 7, 9. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Amén. Vamos a Gálatas 2:14. Dice así: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahí parecía haber una controversia, pero todo en cuanto al evangelio. Continuamos, Gálatas 4:13 dice así: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Nuevamente anunció el evangelio. Efesios 1:13 dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el evangelio de verdad, habiéndolo oído, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, de nuestra salvación, y habiendo creído en él, como lo hemos estado viendo, hermanos, habiendo creído en él, cumpliendo así las dos demandas de Jesucristo en Marcos 1, 14, 15, arrepentíos y creed en el evangelio, dice: y habiendo creído en él, en el evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Bendita palabra de Dios. Más clara ni el agua, hermano y amigo que me escuchas. Entonces, esto lo encontramos en Efesios 1:13, 14. Ahora vamos a Efesios 3:8. Ya estamos a punto de terminar. Efesios 3:8 dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Una vez más, me fue encomendado anunciar el evangelio a los gentiles. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 15. Dice así: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El evangelio de la paz. Filipenses 1:5 dice así: por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea, incluso la comunión de los hermanos era y debe de ser en cuanto al evangelio anunciado por el apóstol Pablo. Filipenses 1:7
Dice así: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia de Dios, que es el Evangelio. Vamos a Filipenses 1:27, dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Por la fe del Evangelio. Filipenses 1:27, Filipenses 4:3. Filipenses 4:3 dice así: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Vamos a Colosenses 1:23. Dice así: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El Evangelio que se predica sobre toda la creación que está por debajo del cielo, sobre todo el mundo, sobre todas las naciones. Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses 1:5. Dice así: pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Una vez más, vemos aquí: pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también con poder, con milagros, con señales, etcétera, etcétera. Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses 2:2. Dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. O sea, en medio de esa gran oposición que había, ellos pudieron predicar el Evangelio de Dios. O sea que nada les impedía predicar el Evangelio. Ahora vamos a Primera Tesalonicenses 2:4. Dice así: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Amén. Primera de Tesalonicenses 2:8-9 dice así: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Amén. O sea, incluso al punto de dar ellos la vida, el apóstol Pablo, por los hermanos. Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses 3:2, dice así: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, siervo de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. La fe, como ahí mismo lo dice, en el Evangelio de Cristo. Continuamos con Segunda de Tesalonicenses 1:8, dice así: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Al Evangelio, no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 2,
14, dice así: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo por medio de nuestro evangelio, o por medio del evangelio para con nosotros. Segunda de Tesalonicenses 2, 14. Ahora, primera de Timoteo 1, 11, dice así: según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¿A quién le fue encomendado? Al apóstol Pablo el evangelio para con los gentiles. Primera de Timoteo 1, 11. Ahora vamos a segunda de Timoteo 1, 8. Segunda de Timoteo 1, 8. Dice así: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, o conforme al poder de Dios. Esta es la exhortación que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo. Segunda de Timoteo 1, 8. Ahora vamos a Primera de Pedro 1:12. Primera de Pedro 1:12 dice así: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Incluso los ángeles anhelan mirar, en este caso, la predicación. Deseaban mirar la predicación de los apóstoles en cuanto al evangelio. Primera de Pedro 1:25 dice así: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Esta es la palabra que por el evangelio ha sido anunciada, hermanos, amigos. Ahora continuamos con Primera de Pedro 4:6, ya casi a punto de terminar. 4:6 dice así: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, a muertos espirituales, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios, o sea, ya habiendo sido ya nacidos de nuevo. Primera de Pedro 4:6. Ahora, Primera de Pedro 4:17 dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? O sea, que no se someten a creer en el evangelio. ¿Cuál será el juicio que le espera a esas personas que han tomado la decisión de no creer en el evangelio? ¿Verdad? Es la pregunta que el apóstol Pedro en este caso hace. Bueno, ahora ya para finalizar, hermanos, benditos a Dios, ¿verdad? Creo que fui un poco rápido, breve. Ahora ya para finalizar vamos a poder ver el evangelio eterno. Desde el principio del Nuevo Testamento, empezando con Mateo, hasta el final del Nuevo Testamento, en Apocalipsis, perdón, con el micrófono, espero que se esté escuchando bien, porque ahorita acabo de grabar este video anteriormente y me falló, se me descargó el micrófono inalámbrico y se cortó a la mitad del video y ya no se escuchaba nada y tuve que volver a grabar el video. Entonces, bueno, pues para la gloria de nuestro Padre Celestial, ahora finalizamos ya el testimonio con Apocalipsis capítulo 14 versículo 6. Dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Incluso ya en los últimos tiempos
Esto ya es dentro de lo que son los 7 años de tribulación y gran tribulación, donde el anticristo va a reinar por 7 años este mundo, ya habiendo Cristo levantado la iglesia en el arrebatamiento para ser llevada al cielo, a las moradas celestiales que Jesús de antemano ya preparó para con nosotros, habiéndolo profetizado en el Evangelio de San Juan capítulo 14, versículos del 2, 3, 4, creo, 5, si mal no recuerdo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, aquí podemos ver claramente que ya incluso en ese tiempo se ve de alguna forma obligado nuestro Señor en que, habiéndose ido la iglesia al cielo, ya no había quien predicar el Evangelio, porque se fue la iglesia, y la iglesia somos los encargados ahorita de anunciar estas buenas nuevas de salvación a través del Evangelio. En ese tiempo, incluso la iglesia siendo sacada de este mundo para ser llevada al cielo, Dios, incluso por misericordia para con el pueblo de Israel y para con las naciones, va a levantar a 144 mil, 144 mil, en este caso judíos, que se van a encargar de predicar el Evangelio. Después, estos 144 mil van a ser llevados al cielo. En este caso, van a ser rescatados por el Señor, y ya no va a quedar quien predique el Evangelio. Entonces ahí es donde Dios es tan grande y rico en misericordia que aún va a enviar a un ángel a que termine de predicar el Evangelio a la última humanidad incrédula que quede sobre la faz de la tierra, antes ya de su venida, en este caso en el Armagedón, su segunda venida ya visible para venir a reinar en esta tierra por 1000 años. Entonces todo eso es profecía a futuro que estaré compartiendo en próximos videos. Entonces, bueno, el Evangelio eterno, que incluso va a llegar el momento en que dice la palabra que va a ser predicado incluso por un ángel incluso va a ser predicado este Evangelio eterno, el único Evangelio, no hay otro, para nuestra salvación. Entonces, bueno, hermanos, amigos, creo que he expuesto en este caso ya todo lo que es el tema. Expuse un poco en cuanto a esta modificación que le hice a mi esquema. En este caso, estos versículos que agregué hacen referencia claramente con lo que es el Evangelio. En otro video los estaré explicando más a detalle juntamente con y lo dejo para después. Y ahora, hermanos, quiero hacerles esta invitación, la cual ya vimos, que fuimos llamados a evangelizar, hermanos. Fuimos llamados a predicar el Evangelio. Como dice aquí, 2 Timoteo 4, 1, 8, a predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, hermanos. Entonces, ese es el llamado que tenemos por parte de Dios, a predicar el Evangelio, a anunciar el Evangelio, hermanos, a evangelizar, habiendo entendido el Evangelio genuino, habiendo creído en él y habiéndote convertido a él de corazón. Ahora anúncialo, evangelízalo, amigo, hermano que me escuchas. Y para ti, amigo, para ti que aún sigues siendo inconverso en cuanto al Evangelio, porque creyente a Cristo, eres creyente en Jesús. La mayoría creen en Jesús, pero una cosa es creer y otra cosa es creer en el Evangelio, entenderlo, aceptarlo, convertirte a él, hacerte discípulo del Evangelio. Entonces, amigo, para ti que me escuchas, te hago esta invitación cordialmente, humildemente, amigo. Te hago la invitación para que tú escuches los videos anteriores a que tengo aquí en mi canal, para que puedas escuchar el Evangelio, habiendo sido ya explicado lo más a detalle posible que he podido, y puedas entender el Evangelio y asimismo puedas tomar la decisión de creer en él. Yo te invito, amigo, a ti que me escuchas, a que atiendas a esta palabra, a este llamado del Señor a través de mí, para que tú puedas arrepentirte, puedas reconocer que ante los ojos de Dios eres un pecador. Somos pecadores,
y que como pecadores necesitamos un Salvador, el cual es Jesucristo, que por medio de su Evangelio nos quiere dar esa esperanza de vida eterna. Entonces, esta es la invitación para ti, amigo, que me escuchas, para que tú tomes conciencia de que estamos en esta vida y estamos de paso, y que lo que está realmente en fuego es la eternidad de nuestras almas, porque todos al final, si Cristo no viene antes, todos al final moriremos. Y la pregunta es, ¿a dónde iremos después de morir? Obviamente el cuerpo se va a quedar en la tumba, pero nuestras almas, amigo, tú puedes sentirte con la seguridad plena de que sabes a dónde vas cuando te mueras. Apuesto que si tú eres completamente sincero, apuesto, amigo, que tú sabes a dónde va tu alma al morir, al infierno, porque tú te reconoces como un pecador y sabes que como juicio ante ti, por ser un pecador, mereces el infierno, y sabes que vas al infierno, pero quizás no lo quieres aceptar o quizás lo ignoras. Bueno, amigo, ahora estás escuchando este mensaje. Realmente por tus pecados, si no te arrepientes y crees en el Evangelio y recibes el perdón gratuito que Jesucristo, que Dios te está ofreciendo por medio de Jesucristo, y no recibes ese perdón para tus pecados gratuitamente a través de esta obra salvífica, tú, como le dijo Jesucristo a los fariseos, en vuestros pecados moriréis. Y vas a morir en tus pecados, amigo, amiga que me escuchas. Y por tus pecados vas a ser condenada al fuego eterno, al infierno. Estás en esta puerta ancha, caminando por este camino espacioso, rumbo al infierno. Y por tus pecados vas a ser condenada, por estar muerta espiritualmente. Es por eso la necesidad de hacer nacer nuevamente nuestros espíritus para poder gozar de la vida eterna, para no ir a este lugar de llanto, a este lugar de tortura, de aflicción, de suplicio. Entonces es por eso esta insistente invitación, amigo, amiga que me escuchas, para que tú tomes conciencia de que la vida se pasa rápido y que Dios te está abriendo las manos para que tú vengas y aceptes ese perdón gratuito que Él te ofrece por medio del Evangelio, para que asimismo Él te pueda dar vida eterna y tú te puedas gozar en sus promesas futuras y presentes. Entonces, amigo, de favor te pido que tomes conciencia de tu vida y te reconozcas como lo que eres, como lo que somos, un pecador, pecadores, y le pides perdón a nuestro Señor, y puedas entonces, habiendo escuchado, habiendo entendido, puedas creer en este Evangelio, habiéndolo escuchado y habiéndolo entendido, puedas creer en Él, para que entonces te puedas convertir en el Evangelio, como dijo Jesucristo: arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos, decía también el profeta Juan el Bautista: arrepentíos y convertíos, arrepentíos y creed en el Evangelio y convertíos a Él. Y todo el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El pecado que a ti te va a condenar, amigo, el pecado que va a condenar a toda la humanidad, el único pecado que nos condena a nosotros como seres humanos es el pecado de la incredulidad. De la incredulidad. No hay mayor pecado que te condene más que ese, el de la incredulidad. Entonces la decisión está en tus manos, amigo, para que tú evites caer a este lugar, para después creer, para después desear y anhelar una oportunidad para poderte arrepentir y para poder entonces poderte convertir al Evangelio. No esperes llegar a ese momento, amigo. En verdad te invito a que tomes conciencia que de que lo que está en fuego es tu alma, es nuestra alma. Y eso es lo que Jesús vino. Él vino a poner su vida, la vida de su alma, en reemplazo por la vida de nuestras almas.
para salvar a sí mismo, habiendo consumado la obra de salvación en la cruz para nuestras almas, para salvar nuestras almas de la condenación eterna, de que nuestra alma sea condenada por nuestros pecados. Por eso Jesucristo pagó por todos y cada uno de nuestros pecados que le fueron imputados por Dios en su carne. Todos nuestros pecados le fueron imputados a Jesús en su carne, para cargar Él en su carne todos nuestros pecados, y asimismo Él pagar por todos y cada uno de nuestros pecados para salvarnos, para salvar nuestras almas, y asimismo garantizar la redención o la resurrección para nuestros cuerpos. Resucitándonos el Padre, así como resucitó a Jesucristo de entre los muertos, asimismo el Padre nos va a resucitar por el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en ti, si es que en realidad te has convertido al Evangelio y fuiste ya sellado con el Espíritu Santo, entonces tú tienes esa garantía que Jesús ya consumó en la cruz. Ya tienes la garantía de que tu alma ya está salvada. Segunda garantía es que así como Dios levantó a Jesús de entre los muertos, de la misma manera Dios, por el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, por ese mismo Espíritu, Dios te levantará a ti, a mí, a los que hemos creído de entre los muertos, y nos dará un cuerpo glorificado, resucitado, semejante al de Jesús. Esa es la promesa, entre muchas otras, pero esa es la principal promesa, la resurrección de los muertos por medio de creer en el único Evangelio. Entonces, amigo, amiga que me escuchas, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué es lo que tú estás haciendo en este camino ancho? ¿Acaso tú no te das cuenta que estás caminando rumbo al infierno? ¿Por qué quieres esperar a llegar a este lugar para poder abrir tus ojos y poderte dar cuenta que toda tu vida viviste equivocado, equivocada, que toda tu vida viviste engañado, engañada, que aún de cierta forma estabas consciente de que esta era la verdad y aún así tú la rechazaste? Quizás porque amaste más las tinieblas, amaste más quizás el mundo, que venir a la luz, que venir a Cristo, para que tus malas obras no fueran manifiestas. Eso ya es personal, quién sabe por qué rechazas creer en el Evangelio, amigo y amiga. Pero la realidad es esa, que tú estás muerto espiritualmente, caminando, habiendo entrado ya desde el primer pecado que cometiste cuando eras niño, cuando perdiste tu inocencia, desde el primer pecado conscientemente que cometiste, moriste espiritualmente. Entonces ahí, en ese preciso momento, cuando moriste espiritualmente por haber cometido tu primer pecado conscientemente, siendo niño, siendo ya un adolescente, no sé, solo Dios, esa parte solo Dios lo sabe. Desde ahí tú entraste por esa puerta ancha y empezaste a caminar en este camino espacioso rumbo al infierno, con tu espíritu muerto y tu alma sujeta a tu cuerpo. El alma es eterna y tu alma está ahora sujeta al cuerpo. En el momento preciso en el que tu cuerpo físico muera, deje de funcionar, tu alma se desprenderá del cuerpo y esa alma será llevada por la muerte, será reclamada por la muerte para ser llevada al infierno. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que tú pagues por tus pecados, por no haber recibido la paga para con tus pecados por medio de Jesucristo, por no haber recibido el perdón eterno que Dios le ofrece a tu alma por medio de su sacrificio, del sacrificio de su Hijo. Entonces tú, por no aceptar que Cristo ya haya pagado por ti en la cruz, por tus pecados, tú vas a tener que pagar por tus pecados. Y por tus pecados, amigo que me escuchas, amiga, por tus pecados vas a ser condenado. Y por tus obras vas a ser juzgado el día del juicio, para luego ser lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque ahorita el infierno solo es una antesala de tormento, donde las almas sin cuerpo físico, las puras almas, están siendo lanzadas para ser atormentadas, esperando el día del juicio, para entonces ser juzgados por sus obras, por esas obras en las cuales tú decías creer quizás para salvación.
Te tengo una sorpresa, amigo. El día del juicio tú te podrás presentar ante el Padre y jamás de los jamases tus obras buenas van a pesar más que tus obras malas. Siempre por naturaleza somos pecaminosos, por naturaleza estamos inclinados siempre a hacer el mal. Por lo tanto, siempre tus obras malas van a pesar más que las buenas. Porque incluso para hacer una obra buena que le sea válida a los ojos de Dios, esa obra debe de ser genuinamente de corazón. Hacerla sin esperar recibir algo a cambio o hacer esa obra sin un interés de por medio. Tiene que hacer una obra genuina, que lo hagas de corazón, que sientas el amor de hacer aquello y te sientas complacido y satisfecho sin esperar nada a cambio. Entonces, si tú crees que vas a poder burlar a Dios el día del juicio, te equivocas, amigo. Tú no vas a poder burlar a Dios, nadie podrá burlar a Dios. Y Dios, como Dios justo, Él te va a juzgar por tus buenas obras. Pero no creas que no te va a juzgar por tus malas, te va a juzgar por tus malas. Y si en ese entonces tus obras malas llegan a pesar más que tus buenas obras, que eso es obvio, 100%, así será, porque para el hombre es imposible hacer más obras buenas que malas, porque por naturaleza somos malos, inclinados al mal, al pecado. Entonces, si tus obras malas llegan a pesar más que tus obras buenas, que es obvio, ¿qué crees que Dios, como un Dios justo, qué crees que es lo que va a hacer? Si por tus obras dices que te vas a salvar, por tus obras entonces vas a ser juzgado y vas a ser lanzado al lago de fuego. ¿Por qué? Porque por tus obras buenas como obras malas vas a ser juzgado. Y si tus obras malas pesan más, digno del fuego eterno. Es por eso que Jesucristo le dijo a sus apóstoles, cuando los apóstoles le preguntaron, bueno Señor, y entonces, ¿quién se salvará? Y Jesús les dijo, en verdad os digo que para el ser humano es imposible salvarse por sí mismo, por medio de sus méritos, por medio de sus supuestamente buenas obras. Pero más para Dios todo es posible. ¿Y cómo fue posible la salvación para con Dios, de parte de Dios para con nosotros? Por medio de este plan salvífico que Dios realizó desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad, por su omnisciencia, por su omnipresencia, por su omnipotencia, etcétera, etcétera. Él planificó este plan de salvación desde antes. Entonces, es conforme a los estatutos de nuestro Dios que podemos nosotros, los seres humanos, ser salvos. Entonces, amigo, entiende y atiende este llamado que el Señor te hace, en este caso a través de este humilde siervo. Arrepiéntete, reconócete ante Dios como lo que eres, un pecador, y pídele perdón. Y de ahí cree en el Evangelio, escúchalo, entiéndelo, trata de entenderlo y créelo. Conviértete a Él genuinamente para que puedas tú recibir el bautismo del Espíritu Santo, asimismo siendo sellado con el Espíritu Santo, y entonces ahora puedas ser partícipe de esta obra, de esta promesa maravillosa, que seas sellado para el día de la redención, que de ahí en adelante tú ya puedas ser coheredero de Dios por medio de Jesucristo juntamente con Él, que de ahí en adelante tú ya puedas ser llamado o hacerte llamar hijo de Dios por medio de haber recibido a Jesús, a aquel a quien los judíos rechazaron. Juan 1:12, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Posterior a eso, como promesa de la resurrección de los muertos, como lo vimos en el video anterior, entre muchas otras promesas que Dios te tiene reservadas de antemano. Ahora, tú dices que las obras y portarse bien te pueden salvar, amigo. En realidad, debes de mirarte en la ley de Moisés, en la ley de Dios. Debes de mirarte como un reflejo, como si fuera un espejo, y ahí darte cuenta si en realidad por tus obras te vas a salvar o por ser buena persona.
Mírate en la Biblia, en los mandamientos de Dios, ahí donde dice no cometerás adulterio. Has cometido adulterio de pensamiento, de vista, de forma física. Has codiciado en algún momento de tu vida, has mentido, has deshonrado a tus padres, de alguna forma has matado al haberte enojado con tu prójimo, de alguna forma has codiciado, etcétera, etcétera, hermano, amigo que me escuchas, perdón, amigo que me escuchas. Entonces mírate como en un espejo a través de la palabra y te vas a dar cuenta que eres un pecador y que necesitas un Salvador. Entonces yo te animo, te exhorto, te motivo a que tomes conciencia de tu vida. La vida se nos va, Cristo ya viene, está próximo a venir. Y la pregunta es, ¿tú estás preparado? ¿Estás preparado, amigo? La respuesta es, si aún no te has arrepentido y has creído el Evangelio, la respuesta es no. No estás preparado, amigo. Entonces, te animo, te motivo a que tomes conciencia, te arrepientas y creas el Evangelio, amigo. Bueno, te hago esta invitación a ti, amigo, amiga que me escuchas, ya habiendo explicado el tema y habiéndote evangelizado un poco, me despido de todos ustedes. Gracias por haber escuchado este video. Ojalá y en este caso el micrófono no me haya fallado, porque en el video que grabé anteriormente, hoy mismo, me falló el micrófono y tuve que volverlo a grabar. Entonces incluso ya me siento un poco cansado, pero no importa, siempre y cuando sea para la gloria del Señor. Entonces me despido, hermanos, amigos, hermanos. La invitación es a evangelizar. Y amigo que me escuchas, la invitación para ti es a que te arrepientas y creas en el Evangelio y tomes conciencia de que lo que está en fuego es la salvación para con nuestras almas. Entonces, ánimo, amigo, ánimo y ánimo, hermano. Prediquemos el Evangelio duro, porque Cristo está cerca. Cristo viene pronto, Maranata. Amén. Bueno, hasta el próximo video, me despido y que el Señor Jesucristo los bendiga.